Call of Duty también los zombies nazis que confrontan los, los soldados estadounidenses. Y inclusive hay una película interesante que conlleva también cuestiones políticas importantes, en donde es una crítica hacia el capitalismo, en donde tú me la recomendaste, en donde se colocan unos lentes y ve lo que en realidad significan los anuncios. Es de John Carpenter, es la película. Déjame buscar el nombre. Tú persigues, sí. Está de hecho, precisamente esta película es de ideal para el tema de hoy, de esta noche. They Live, creo. Y de hecho en YouTube, bueno, entonces cuando platicamos de la película, creo que también Link. Es bastante interesante todo lo que conlleva esa supuesta crítica hacia el capitalismo. Pero es una crítica de los propios estadounidenses, que es lo interesante de la película, y cómo los medios publicitarios, mercadológicos, te lavan el cerebro realmente. Y también precisamente vuelve esta conspiranoia de marcianos que te hace... que reflejan... que digamos, reflejan, así es. Que reflejan que son soviéticos. Estoy buscando el nombre de la película, perdón, te la escuchas, pero estaba mal, ellos viven, They Live, se llama en inglés. En español no recuerdo el nombre de la película, pero se llama They Live, ellos viven. Es del 88 la película. Es bastante interesante la trama. De hecho, hasta parece el capítulo de La Dimensión Desconocida, pero sí está muy buena la trama, sinceramente. Esta película yo la vi una vez en la televisión en TCM, y aquellos cuando me aventaba mis maratones de horas y horas en TCM de películas viejas. Es una película cómica muy recomendada. De hecho, creo que quería pasar una lista para la gente que ve el programa de todas las películas que hemos hablado en el capítulo anterior para que tengan ahí la lista para cuando gustan verlas. Hay otra película que salió hace 3 años. Bueno, hay varias películas. La de Atómica, que hablan de Charlize Theron, esa película la amo. Que hablan de la República Democrática de Alemania. Y hablan de todo este contexto, de esta dialéctica que conlleva entre la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, en donde Charlize Theron es una agente británica, y cómo la introducen en la RDA. Buenísima la película, si les gustan las películas de acción, recomendada. Sí, porque realmente también es esta cuestión de que los rusos malos, los aliados buenos. Hay otra película donde actúa Tom Hanks, que trata de un diplomático, que es abogado, y que salió en el 2016, no recuerdo exactamente la fecha, en donde hacen este intercambio. ¿Mande? Es de Spielberg, esa película, El Puente, The Bridge, en inglés, creo. Hacen este intercambio de un prisionero soviético y de un prisionero estadounidense, y toda esta dialéctica que se da entre los dos. Bridge of Spies, Puente de Espías se llama. Esas son las dos películas que reviven toda esta dialéctica entre la Unión Soviética, bueno, ahora Rusia, y Estados Unidos. Sí, porque inclusive esta película, la que mencionaste, el de Puente de Espías, hasta te ponen el proceso de cómo cada país tratan a sus
prisioneros, porque en el caso de Estados Unidos descubren a un espía soviético que llevaba creo que tiempo espiando a los estadounidenses, y obviamente lo tienen en una cárcel acá mona, muy chida, y de que, somos buenas andar contigo. Y en el lado soviético, si no mal recuerdo la película, es un piloto que cae, toman como, cae el avión, toman como prisionero y lo tienen ahí como casi de que, maldito, y que no sé qué, y te vamos a matar, y o sea, bien, digo, yo no sé si realmente eso pasaba en la Unión Soviética, no lo sé, o yo no sé si realmente se tratan a sus prisioneros los gringos, no lo sé, pero sí es muy marcado esto de que, los gringos somos buena onda, y los soviéticos, no, fuchi, no, mal rollo. Y obviamente el papel de Tom Hanks, que de hecho el papel, ahora me acabo de acordar de otra película, porque Tom Hanks interpreta un papel muy parecido, no sé si viste, es otra película en donde él es un congresista, su asistente es esta Amy Adams, no recuerdo el nombre, ahorita se me olvidó el nombre de la película, creo que es de los Coen, no recuerdo quién está dirigida, pero trata de este congresista durante también los años 80 cuando los soviéticos invaden Afganistán. Entonces obviamente pues probablemente sepa que Afganistán para los soviéticos es el equivalente del Vietnam de los gringos, que es una guerra que sinceramente no recuerdo por qué la Unión Soviética invadió Afganistán, pero obviamente hubo intervención gringa para apoyar al afgana en el país, y este congresista precisamente pelea por esta cuestión de que hay que darle apoyos a los afganos para que se defiendan de los rusos, porque mejor dicho, los soviéticos, porque los soviéticos son malos y hacen explotar niños y que no sé qué, yo no sé qué tan cierto o mentira sea la película lo que dicen, pero es este discurso, y que en ambos casos es el mismo actor Tom Hanks, que dan este discurso de somos estadounidenses y somos el país de la libertad y vamos a ayudar y vamos a librar el mundo de la tiranía y no sé qué. Y realmente representa, o sea, ambos personajes representan a Estados Unidos, y casi en la vida real también Tom Hanks representa a los Estados Unidos a donde sea que vaya. Pero son películas un tanto similares porque estamos hablando de políticos, uno es abogado, pero también se meten a puesta en política, que van allá hasta el fin del mundo para hacer valer los derechos de los gringos, que ellos vayan a hacer y deshacer lo que ellos quieran. Grave error, de hecho hay una película, como mencionabas tú, que anoche estaba viendo un análisis, que es una película que a mí me encanta ver, que es Apocalypse Now, Apocalipsis Ahora, no sé si la has visto. Claro que la he observado. De Francis Ford Coppola, que es muy interesante, no me voy a meter tanto en la producción de la película porque luego no me voy a callar, pero es muy interesante la manera en la cual la película fue diseñada, porque Coppola quería hacer como un tipo parque recreativo para que la película siempre se estuviera proyectando. De hecho, a raíz de esta película se creó el sistema de sonido 5.1, o sea, de 5 canales. No sé, es muy interesante ver tanto la película como ver los documentales de cómo se produjo la película. Pero el tema es que aquí tocan esta temática, que por qué Estados Unidos peleó la guerra de Vietnam si no era una guerra que a ellos les correspondía. Porque creo que todavía tenía más sentido la Unión Soviética en Afganistán. No recuerdo las causas del conflicto afgano, pero si no me recuerdo tenían mejores intenciones, o tenían más razones los soviéticos de invadir Afganistán, o sea, Vietnam. Y es toda esta problemática. También habría que agregar otra película, Full Metal Jacket. No más que Full Metal Jacket, para mí trata más de la metamorfosis de un soldado que cuestión política, la verdad. Es más cuestión de ideología personal, a mi punto de vista. Porque realmente en la película que yo recuerdo, yo la he visto varias veces, pero no recuerdo que toquen tanto así el tema de que los soviéticos son malos, los gringos son buenos. O sea, realmente te van a entender que cualquier persona es vulnerable al cambio y volverse otra persona que no era un indicio. A mi punto de vista, así es como yo analizo la película de Full Metal Jacket, porque a fin y al cabo sí parece un documental de que como un soldado o una persona normal entra al ejército, se transforma en un soldado más y pum, te mandan a la guerra. Y en este caso fue durante el conflicto de Vietnam. También Forrest Gump es importante, habla de cuestiones geopolíticas con Vietnam. La serie de Los Años Maravillosos
tocan el tema de la guerra de Vietnam y todo lo que conllevaba este, esta parafernalia hippie en San Francisco, en el estado de California, todo lo que conllevaba y toda esta crítica que se le hacía a Estados Unidos por, por la guerra por la guerra de Vietnam. Y en la de Forrest Gump, pues algunos acontecimientos importantes, no solamente la guerra de Vietnam, sino las Panteras Negras y otros temas relevantes. Mandan a Forrest a jugar ping-pong a China, que les ganan los chinos. Exacto, exacto. Es un ejemplo muy fugaz, pero ahí está, muy efímero, pero ahí está presente en la película. ¿Qué otras películas hablan de todo este tema geopolítico o político, de lo que conllevan las películas? Aparte de las que hemos mencionado, ¿hay otra película que habla también de la guerra de Vietnam o de la invasión a Laos y sale protagonizada por Charlie Sheen? No recuerdo el nombre. Charlie Sheen. No recuerdo el nombre de la película, pero también es una crítica a toda esta guerra de Vietnam. ¿Pero es una película cómica o de drama? No, es de drama, es de drama. Con Charlie Sheen. Sale Charlie Sheen y otros actores famosos. Pasa es que yo de Charlie Sheen recuerdo una que se llama US Seals, algo así, que de hecho él está muy joven, pero la vi hace años, la verdad yo no recuerdo la película muy bien. Por ejemplo, porque si hay una película cómica llamada Hot Shots, donde precisamente esta parodia de Rambo y... bueno, hablando de Rambo 3. Rambo, ya sabía que me faltaba que había una película ochentera, aparte de Rocky 4, Rambo 3. Rambo 3, si la han visto, es Rocky, Rocky y Rambo es prácticamente lo mismo. Rambo está ya en su retiro, no sé, en Sri Lanka, no sé dónde esté el hombre allá en cuál parte del mundo. El coronel lo va y lo busca y lo manda, lo busca Linas porque creo que el coronel lo tienen secuestrado o algo así, y tiene que ir a pelear Rambo contra todo el ejército soviético estacionado en Afganistán y solamente con una ametralladora y un caballo. Así que ya se imaginarán el... Es una película muy tonta, la digo, a mí me gusta verla porque sí, creo que tiene buenos valores de producción la película, pero sí es un poquito absurdo de que como solo un comando, digo, está bien que sea un super soldado entrenado y lo que quieras, pero ya que se enfrente contra toda la Unión Soviética estacionada en Afganistán, incluso un tanque. O dos tanques, ya ni me acuerdo cómo frente, pero... Hay otra película muy icónica eso, y eso también refleja mucho lo que hemos estado hablando durante este capítulo, de que cómo los gringos siempre quieren mostrar su superioridad, y los soviéticos realmente pues no tienen, yo digo que en la cuestión soviética considero que es más bien una cuestión económica, no quiero decir la palabra pobre, pero es como lo recalqué al inicio, Estados Unidos, ellos son una máquina del cine, porque de hecho hay un dicho que se dice que si quieres hacer películas, ve a Estados Unidos. Si quieres hacer cine, ve a Europa. ¿Qué te da a entender? De que de la industria norteamericana del cine, como ahora hoy día son las series, son productos diseñados para una producción rápida, sin mucho contenido espiritual, por así decirlo, y que, ¡pum!, ahí te va. Ahora, ¿cuál es el fallo para mí? Yo, seré sincero, yo no he visto mucho cine soviético fuera de las películas de Eisenstein, pero yo hasta donde tengo conocimiento no es un cine muy vasto donde se critique o se pelee a los Estados Unidos, que era lo que practicamos Israel y yo antes de iniciar el programa. Yo no sé si se deba, pues yo sé que la Unión Soviética pasó por un periodo de mucha desestabilidad económica. Obviamente creo que ellos iban a tener otras prioridades de cine. Por ejemplo, uno de los máximos
Andrei Tarkovsky, él realizó 7 películas en su vida. Tarkovsky es bien sabido y de su propia boca en entrevistas que se realizaron, él no era muy partizante con el sistema socialista en la Unión Soviética. Entonces el cine de Tarkovsky es una crítica inclusive a este sistema socialista. Y lo interesante es de que es un socialista, o bueno, un ciudadano ruso, siendo crítica de su gobierno. Como lo que decíamos hace rato de Carpenter, esta crítica de un estadounidense al capitalismo norteamericano, con la película de David Lee. Y por esta misma razón, Tarkovsky nunca fue muy apoyado dentro de la Unión Soviética. Antes vi que no lo mataron o lo encerraron, o no sé, digo, lo que se dice que le hacían a los contras del Partido Socialista. Y por lo mismo no tenían, por la misma fama que siempre se van cargado los soviéticos y que se siguen cargando los rusos hasta la fecha, realmente no tenían el mismo sistema de distribución que tienen los norteamericanos, y yo creo que por eso a nivel mundial siempre los hemos tenido tachados como malvados a los rusos. También podemos observar otra película, Street Fighter, protagonizada por Jean-Claude Van Damme y y Kylie, Jean-Claude Van Damme y Kylie Minogue, Jean-Claude Van Damme y Kylie Minogue salen en esa película confrontando a los soviéticos. Pero ¿a poco tocan el tema de los soviéticos? No recuerdo, y la he visto varias veces, pero ya ni recuerdo, sinceramente. Hay que recordar que hay un personaje dentro del juego que es bastante regordete y tiene simbología soviética. No recuerdo si es en dónde está esa simbología soviética de este personaje malvado, y sale toda esta cuestión de confrontación de Estados Unidos frente a la Unión, o a algunos personajes que representarían el comunismo en Street Fighter. Pues es ese que no me sé el número de los personajes, pero me imagino que te refieres a uno musculoso, ¿no? Un musculoso gigantón de Barbie. Ajá. Sí, creo que ese que es un personaje es soviético, si no me recuerdo. Inclusive hay otras películas donde sale toda esta confrontación que no recuerdo ahorita los nombres, entre la República de Corea, en donde la República Popular Democrática de Corea invade Estados Unidos, lo que estábamos comentando el otro día. Right. Ajá. Y la película que hace rato es un remake que sale Thor, Chris Hemsworth, bueno, yo no he visto la película nueva, pero pues es el refrito, vaya, más que en vez de ser soviético, pues son coreanos. Exacto. Inclusive en el otro capítulo de Cosmonautas mencionabas a Godzilla. Godzilla viene siendo una representación política de los acontecimientos de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, hasta el mismo Ultraman. Es verdad, y este miedo que le tenían a los estadounidenses por haberles aventado las bombas. Todo representa toda esta parafernalia de los mutantes a través de las bombas, de los monstruos mutantes a través de las bombas atómicas. No solamente han sido soviéticos, coreanos, sino también árabes los que han ocasionado esta confrontación entre Estados Unidos y el mundo y las cuestiones musulmanas. Por ejemplo, tenemos una película de Arnold Schwarzenegger, que recuerdo que un día antes, el 10 de septiembre, la estaban proyectando en el Canal 5, antes de que sucedieran estos terribles actos terroristas del 11 de septiembre, en donde un misil controlado por árabes iban a destruir una torre en Miami. No recuerdo el nombre de
de esta película. Sale Arnold Schwarzenegger y... Es una película medio cómica, que sale en un Camaro rojo. No, no es cómica, es de acción. Es de acción. Que es un espía, él, Ajá, y que el esposo también envuelven ajá, exacto. y sale piloteando un avión él al final. Ajá, exacto, exacto. Todo, Esa película se llama Mentiras Verdaderas, es de James Cameron. ajá, y todo, De hecho, es una película cómica, y salen todos de estos, humor negro. y todas estas cuestiones árabes de actos terroristas. También es, Así, antes de que se pusieran de moda, de hecho. todo esto conlleva también una confrontación con el mundo, con la cuestión del mundo árabe, con los iraníes, con todo lo que ha conllevado en Afganistán, por ejemplo. Hay una película donde sale Ben Affleck y van a rescatar a un agente de la CIA que está en Irán, o no recuerdo si es un ciudadano estadounidense y lo sacan de Irán y toda esta confrontación que conlleva. No habla de Argo, Ajá, que se ajá, hacen pasar por productores. ajá, claro, claro. Ay, Sí, que se llama Argo porque supone que ese era el nombre de la película, que iban a ser como una especie de Star Wars, algo así, ajá. para sacar a unos secuestrados, creo que eran diplomáticos del consulado que tenían secuestrados, algo así. Y la También, manera en que ellos pudieron entrar al país por medio de una productora. también en las películas de Ace Ventura, todo lo que representa. También en la geopolítica, en África. Ah, que de hecho esa es la que a mí me gusta de Ace Ventura, la 2, la de Eh, Chicaca, la del murciélago. eh, hay, hay, hay una película de Nicolas Cage que trata sobre la venta de armas. No recuerdo el nombre que Vive vende, la guerra. ándale, vende armas a todo el mundo y conlleva todo esto, ¿no? Representando a Estados Unidos. También es una cuestión geopolítica importante. El último rey de Escocia, Muy marcada por, el y muy último, marcada por, hay una escena, creo que es como mediación de la película, que creo que es donde él se vuelve super mega millonario porque le compra material militar uh-huh, sobrante a la soviética. ajá, Tienen que mover y todo este armerio soviético termina en manos de tiranos africanos. ajá. El agente Sal también, de Angelina Jolie, que es rusa, agente rusa. Ah, es verdad. El último rey de Escocia, que Muy trata, buena la película. también trata de la cuestión en África. Hay otras películas importantes que hablan sobre toda esta cuestión política en África, donde llega Estados Unidos a, a rescatar de los dictadores en esta cuestión. Hay las películas de Daniel Craig que actúa como James Bond de un dictador en Sudamérica, eh, serbios también, todo esto es lo que conlleva. Otra serie, House of Cards, que todo lo que conlleva políticamente entre Rusia y representa una viva imagen de Vladimir Putin actuando representando frente a este personaje malévolo del presidente de los Estados Unidos que se me hace demasiado exagerado lo que se hace, de lo que trató esa serie de House of Cards, como si estos dos personajes, tanto la esposa y la primera dama y el presidente, maquinaban toda la política mundial. Pero bueno, también ahí se lleva otra representación entre Rusia y Estados Unidos con el momento de estas cantantes de este grupo de rock punk, los Pussy Riot, donde le lanzan la sidra o no recuerdo el vino supuestamente a Vladimir Putin y todo lo que conlleva. Bueno, y también las películas de Misión Imposible, también los podemos mencionar. Que de hecho es la 4, no recuerdo si es la 4 o la 5, en donde Tom Cruise se mete al Kremlin Ajá, y ¡pum! Lo explota. ajá, ajá.
y todo lo que conlleva que siempre es un multimillonario ruso que trafica con armas. Pues, o afgano, digo, bueno, de Medio Oriente, pero siempre es Sí, sí, el siempre, francotirador. ajá, francotirador también. Las películas de Rescatando al Soldado Ryan también. La, la otra película de Tarantino que trata ¿Cuál? sobre ese ¿Bastardo sin Gloria? Bastardo sin Gloria también. Toda esta cuestión geopolítica. Inclusive en las series podemos ver esta cuestión apocalíptica en los años 60, 70 también por la lucha espacial, mi bella genio, todo lo que No, conllevaba, sí. todo lo que conllevaba, inclusive en Los Simpson también hacen una representación de esa época en donde los bienes inmuebles en Estados Unidos se compraban con eh, con protección de armas nucleares y todo lo que conllevaba. Inclusive los zombies son una representación de cuestiones políticas, por ataques nucleares, todo lo que Así. conllevaba. De hecho, George A. Romero, así él hacía la crítica muy dura, que es lo que decían que era una crítica al capitalismo en su segunda película, que es El Amanecer de los Muertos, Uh-huh. que como los zombies ya como Paul se iban hacia un centro comercial, Uh-huh. que es donde se está toda la segunda película, en un centro comercial. Y los zombies ahí están de que, oh, queremos entrar. Uh-huh. ¿Qué otras películas hablan sobre este tipo de temas? De lo que hemos ya mencionado. Anteriormente. No, de hecho hay unas series de películas que tocan mucho el tema de este conflicto en Medio Oriente. Uh-huh. Y realmente es más la cuestión, creo que es más bien la cuestión de religión, como ahorita lo que está pasando mucho con el Estado Islámico y todas las atrocidades que hace este grupo, etcétera, ¿no? Bueno, atrocidades para nosotros, ¿no? Para ellos no lo son, pero es toda esta cuestión de... Hay una película que estaba viendo hace poco que es de Ridley Scott, se llama Red de Mentiras, Uh-huh. que está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Russell Crowe, que ellos son agentes de la CIA, y a DiCaprio lo tienen estacionado, no recuerdo si en Afganistán o Irak, no recuerdo en cuál país, allá de Medio Oriente, y obviamente él está buscando terroristas como miembro de Estados Unidos. Uh-huh. Muy buena película, digo, hace poco la estaba viendo con mi madre, digo, solamente vi una parte de la película porque tenía que salir a hacer unas cosas, pero toca todo este tema también de cómo la intervención de los Estados Unidos en Medio Oriente. Hay una muy buena que no recuerdo el nombre en español, se llama The Green Zone, Uh-huh. la zona verde, que sale por Matt Damon, que también habla de un soldado norteamericano estacionado allá en Medio Oriente, etcétera, el francotirador, por Bradley Cooper, dirigida por Screen Eastwood, también francotirador que está estacionado en la Unión Soviética y en Medio Oriente. Es la de Hurt Lock, no recuerdo cómo se llama en español, que es un buscaminas. Uh-huh. Dirigida por es de James Cameron y protagonizada por Jeremy Renner, que él es un buscaminas, o sea, no, bueno, sí, un busca explosivo, es de un escuadrón antibombas, y también están en Medio Oriente. Otra que vi hace poco que sale Ethan Hawke, que ellos son pilotos, pero son pilotos de drones, uh-huh. Y son drones que también están estacionados en Medio Oriente. Y lo que yo vi que todas estas películas tienen esta misma temática de los Estados Unidos contra el Islam. No lo dicen tan abiertamente, pero sí critican mucho la manera de cómo el Islam controla la vida de los creyentes en Medio Oriente, porque también cabemos mencionar que a diferencia de la Unión Soviética, que la Unión Soviética fue una zona laica, por así decirlo, porque sí fue un régimen que estuvo peleado con la religión. En el caso de los países del Medio Oriente, la mayoría se saben que son países que la política y la religión van de la mano, en este caso el Islam. Y todas estas películas se muestran muy detenidamente esta
crítica hacia lo que es el Islam. Que de hecho hay otra serie, que de hecho un soldado se vuelve de Islam. Yo nada más vi las 2 primeras temporadas. Se llama... y sale la chavita que le hizo de Julieta, en Romeo y Julieta con DiCaprio. Olvidé el nombre, pero el caso es de que es un soldado que ellos lo recuperan también de Medio Oriente, pero resulta que él se volvió musulmán. Y volviendo un poco, ahorita acabo de recordar una serie muy buena que vi también las 2 primeras temporadas solamente y que creo que ya terminó. Es una serie que se llama The Americans. Ahora precisamente es una serie que sí marca muy bien el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Son 2 agentes de la KGB que ellos desde niños los criaron en la Unión Soviética para ser infiltrados en Estados Unidos. Entonces desde chicos ellos fueron inculcados con el idioma inglés, con la cultura norteamericana. A ellos los meten en Estados Unidos, obviamente para realizar operaciones de la KGB, pero ellos tienen que aparentar ser una familia norteamericana común y corriente. El esposo no sé en qué lo meten a trabajar, no sé si la mamá también está de ama de casa o trabaja, no lo recuerdo, pero los hijos de ellos irónicamente sí están criados como verdaderos norteamericanos. Porque pues bueno, concebidos en Estados Unidos y crecidos en Estados Unidos, pero al menos en las 2 primeras temporadas no saben que sus padres son agentes entrenados por la KGB. Y lo irónico es que el FBI es quien los está buscando y el agente que los está buscando es el vecino de ellos. Así que es como que un cierto toque de comedia, pero realmente es drama, que también está muy recomendada y toca mucho, es una serie que al menos lo que yo vi sí está muy marcado esta cuestión, estos conflictos, ¿no? De como perros y gatos de los gringos y los soviéticos. ¿Cuál? Otra película sería El agente de Cipoll, que era una serie de los 60, que era una agencia creada ya sea una agencia de espías para detener a los malos del mundo, pero un agente norteamericano y un agente soviético. Y quien hizo el remake de esta película, de esta serie película fue Guy Ritchie, creo que es del 2015-2016. Está protagonizada por Armie Hammer y Henry Cavill de Superman, o The Witcher, como lo conocen. Y muy buena película, en tono cómico, pero también tocan mucho este tema de las diferencias entre los gringos, entre los soviéticos, inclusive entre los británicos, que los hacen ver como un poco aprovechados de las situaciones. Bueno, en fin, muy imperialistas, ¿no? Como ya lo hemos hablado Israel y yo en nuestras charlas. Pero sí una muy buena película, más de tono cómico, pero vale la pena verla por esta cuestión popular como de cartón político. ¿Cuál sería tu conclusión? Mi conclusión es, sí existe una guerra muy marcada en estos conflictos, tanto ya sea Estados Unidos contra los soviéticos, contra los rusos, contra el Islam, a mi punto de vista. Mi conclusión es de que los Estados Unidos se quieren imponer. Y obviamente como ellos controlan la gran industria cinematográfica a nivel mundial, pues obviamente lo van a hacer. Y lo hacen muy bien y siempre lo han hecho y creo que lo van a seguir haciendo, porque también ningún otro país tiene la infraestructura tecnológica que tienen los norteamericanos para producir este cine masivo que le llega a más gente. Y yo creo que por eso muchos países son más simpatizantes de los Estados Unidos que cualquier otro país. Queremos agradecer que hayas aceptado la invitación nuevamente para conversar sobre este tema y estás invitado para futuras ediciones de Cosmonautas para conversar sobre cinematografía. Muchas gracias.